Conocí al Señor cuando tenía 23 años. Fue un tiempo muy especial, fue una experiencia muy especial haber conocido al Señor. Sí, yo nací en la ciudad de Salta y luego pasé mi adolescencia en la ciudad de Jujuy. Estaba de visita en Resistencia, todo está en la zona norte de Argentina. Estaba de visita, visitando unos parientes evangélicos y tuve una interesante experiencia. Ellos me invitaron a su iglesia. Tuve la experiencia de conocer al Señor en ese primer servicio. Eso me revolucionó, me dio vuelta. Y en ese único servicio en el que estuve fue un impacto demasiado tremendo en mi corazón. Cuando hicieron el llamado, no entendí lo que significaba, pero pasé al frente corriendo. Y ese día le entregué mi vida al Señor Jesucristo y me revolucionó completamente. Conocí a mi esposa en ese mismo tiempo, a quien sería mi esposa, y bendigo al Señor porque Él nos regaló formar una preciosa familia. Empecé a servir con el pastor Pablo Silverberg. Él estaba empezando su iglesia y la verdad que aprendí el amor y la pasión por servir a Dios y por jugarse y sobre todo por creer que Dios podía hacerlo. Y la verdad que eso grabó a fuego todas las acciones de mi vida hasta hoy. Y bueno, empezamos a creer. Jamás me imaginé que Dios tenía planes que superarían lo que yo había imaginado, considerado. Siempre me consideré una persona común. Y luego descubrí que sí, que todos somos comunes, pero que lo que nos hace diferentes es creerle a Dios. Y cuando uno empieza a confiar y a creerle a Dios, uno empieza a recibir una experiencia sobrenatural de fe. Esos primeros años fueron preciosos, muy intensos, aprendiendo a servir apasionadamente al Señor, tocando la guitarra en la iglesia y tratando de ganar almas de cualquier manera. Me acuerdo que fue muy especial cuando salíamos a la calle, al barrio de la iglesia, y nos acercábamos a los barrios donde había edificios de 3, 4 pisos y llevábamos un equipo de audio, llevaba mi guitarra y me llevaba 2 personas. Uno de ellos es pastor, hoy en Formosa, salíamos juntos. Lo que ardía en mi corazón era el tema de que la gente experimente lo que yo experimenté, que sienta lo que yo estaba sintiendo. Para mí era muy importante que la gente se salve. Cierto día entendí que Dios tiene planes grandes para todas las personas y que cuando uno se convierta al Señor tiene la oportunidad de descubrir ese propósito por el cual nació. Y si uno empieza a creer las cosas de Dios, uno va a empezar a verlas y alcanzarlas. Y ahí me pasa que a veces tenemos eventos donde hay verdaderas multitudes, decenas de miles de personas escuchando el Evangelio y experimentando el poder de Dios. Y el Señor me habla siempre suavecito al oído y me dice: no te olvides que tu capacidad puede dar para alcanzar 4 o 5. El resto es sobrenatural, el resto es por fe. La manera en que el Señor me involucró en el ministerio tiempo completo fue muy interesante. Cierto día el pastor me habla que estaba por cerrar una célula porque no de 5 personas, 5 o 6 personas. Comencé a pastorear ese pequeño grupito y luego fueron 6, 7, 8, 10 personas. Y esa célula de 5 personas se fue a 12, 15, 20 y me entusiasmé y el Señor hablaba a mi corazón, me decía: no tengas límites para pedirme. Pero le digo: Señor, mira dónde estoy, mira lo que estamos haciendo, no tengas límites para pedirme. Así que empecé a pedirle al Señor que quería ver mucha gente salvada. Un pastor me prestó una carpa, conseguimos prestado un terreno al frente de la casa donde estábamos, plantamos la carpa, me la prestaron por 3 meses y comenzamos a hacer servicios en esa carpa. El pastor de la iglesia, cuando empezamos con la carpa, me dijo: esa célula apunta a ser una iglesia grande. Y dije: Señor, yo recibo y creo esa palabra. Hasta que empezamos, pudimos comprar ese terreno que nos habían prestado y edificamos un pequeño primer templo donde entraban unas 150 personas.
Y después hicimos el primer templo pequeño y luego otra ampliación y luego la siguiente hasta que ocupamos prácticamente todo el terreno con lo que a mí me parecía una cosa gigantesca. Recuerdo que una vez invité a unos pastores de una iglesia muy, muy grande que vinieron a predicar y yo los llevé a ver el templo que habíamos terminado y a mostrarles. Era un templo como para 500 personas. Y él entró con la esposa y miró y dijo, uy, qué hermosura, qué hermoso. Me hace acordar que nosotros también teníamos el templito pequeño. Y yo estaba acostumbrado a que todos digan, wow, qué grande. Pero ese día entendí que las medidas cambian de acuerdo al nivel de fe que tengas. Y dije, Señor, si ellos ven ese templo grande como un templo pequeño, yo también lo veo como un templo pequeño. Sé que vas a hacer cosas mayores. Bueno, el Señor nos permitió desarrollarnos, comprar varias propiedades y hacer lo que hoy es el templo de la Iglesia Cristiana Internacional, donde entran unas 4.500 personas. Seguimos soñando, se estableció la iglesia y descubrimos que cuando uno le cree a Dios, no hay límites. Empezaron a desatarse avivamientos en diferentes lugares del mundo, incluyendo Argentina, y empezamos a viajar, a conocer, a ver milagros. Tuvimos una preciosa experiencia con un derramamiento de unción que comenzó en Argentina en los años 92, 93 con el pastor Claudio Freyson. Y ahí tuvimos otra de las más grandes experiencias de mi vida. Tuvimos, digo, porque mi esposa y yo fuimos coincidentes en todas estas cosas, es que conocimos la persona del Espíritu Santo. Y ahí supimos que era Él el que nos iba a llevar y nos iba a guiar a descubrir todo lo gigantesco del reino de Dios que estaba preparado para que vivamos en la tierra antes de que el Señor nos venga a buscar. Las cosas comenzaron a crecer, comenzaron a desarrollarse y empezamos a ver los milagros de Dios como cosa cotidiana. Eso encendió nuestra fe, empecé a descubrir que había algo más que estar en la barca y era caminar sobre el agua. Fue fascinante, sigue siendo fascinante. La vida cristiana es interesante, pero la vida cristiana en fe es una aventura en la que día por día vemos la mano y la fidelidad de Dios trabajando y desarrollando. Y lo más fuerte es que descubrí que Dios no nos pone límites. Descubrí que si el Señor te lo hace soñar, lo vas a alcanzar. Hay que pelear, hay que guerrear, hay que esforzarse, hay que crecer, pero todo lo que Dios ponga delante, uno lo va a alcanzar. Pero cuando Dios me dijo, todo lo que pidas en mi nombre yo lo voy a hacer, dije, yo creo que Dios sí lo puede hacer. Así que empezamos a creer por locuras y ahora hasta me atrevo a creer que Dios puede hacer que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Clamo a Dios para que después de este paso sigas creciendo hasta disfrutar la plenitud de la vida cristiana de fe de la mano del Espíritu Santo. Los tiempos más bendecidos, los más plenos, los más productivos y felices de toda tu vida están viniendo. Y ahora sabes que lo podés alcanzar por medio de la fe en Jesucristo. Vas a lograrlo. No te olvides que somos personas comunes con fe sobrenatural.